¿Cómo es eso, doctor? Por favor, ¿podría volver a repetir? Claro. Vienen aquí a la flecha, han hecho primero el diagrama y les salen los puntos, y al lado del título hay una flecha roja. Siempre que hay una flecha roja hay diálogos adentro, le hacen clic y van a ver muchas opciones. Entonces vamos a escoger la opción que dice ajustar línea. Le hacen clic y debe salirles todos estos parámetros. ¿Hasta ahí han llegado? Sí, hasta ahí sí, doctor. Sí, doctor. Estamos ahí. Entonces ya tenemos aquí, miren, en la primera línea del ajuste lineal, columna 2 igual a 2,75 más 0,5 columna 1. Entonces ya aquí nos ha hecho el ajuste de esas dos variables. Nos está diciendo que la columna 2, nosotros hemos dicho quién es la columna 2 en el eje Y, entonces la columna 2 depende de la columna 1. Pero la columna 1 multiplicada por un valor más una constante. Entonces ya hemos obtenido todos los términos, ¿no?, que necesitábamos. O sea, con esta ecuación, si la copiamos, en teoría podemos predecir todos estos puntos y otros puntos que estén arriba o abajo. O sea, cualquier valor que quisiéramos saber de Y, si tenemos el valor de la columna 1, como estos números se pueden calcular solitos, podemos obtener el valor de la columna 2. Entonces, lo primero, que ya tenemos la expresión de nuestra regresión lineal. Lo segundo es que aquí hay varios estadísticos. No vamos a ir al detalle de todos ahora, pero aquí sale nuestro R cuadrado, que es la bondad de ajuste de nuestro modelo. Y vamos a volver arriba porque todavía no tenemos nuestro coeficiente de regresión. Y vamos a ir ahora a un lugar que dice, ya no ajustar líneas, sino estadísticos de resumen. Le voy a hacer un clic. Y aquí está ahora mi coeficiente de correlación, ¿no? Que me da un valor de 0,94. ¿Ese valor es alto o es bajo? Es alto porque se acerca a 1. Alto. Es alto, doctor. Alto. Sí, entonces es un buen valor, ¿no? Es casi 1 y nuestro valor del R cuadrado también es bueno. Entonces es una buena aproximación. Entonces esa primera regresión nos está mostrando que estos datos están muy relacionados uno con el otro y es un buen dato. Entonces, si hacen ustedes un análisis de regresión, tienen que poner su gráfico con su línea y mínimamente poner el valor de correlación y esta ecuación y el R cuadrado, esos tres parámetros en su informe, en su tesis, en un reporte, o tienen que buscar, ¿no? Si hay un análisis de regresión que ustedes están buscando, tienen que darles esos tres parámetros para que ustedes vean qué tan bueno es el modelo, porque hemos visto, ¿no? Depende del valor de estos datos que nos ayudan a no entender si nuestro modelo es bueno o es malo. Pero acabamos de hacer la columna 1 contra la columna 2. Ahora, ustedes hagan la columna 1 frente a la columna 3. Y la primera persona que, bueno, hagan eso, la columna 1 con la columna 3. Yo voy a hacer en cuanto a la primera persona que ustedes me digan que ha acabado, lo ha hecho, yo también lo voy a hacer. ¿Cómo dijo, doctor? Columna 1 con 3. Sí, la columna 1 es X, hemos dicho, ¿no? Siempre, ahora por lo menos, va a ser columna 1 X y la columna 3 Y. Doctor, una pregunta. Esta ventana que ha realizado usted, solo podemos cerrar y para hacer el otro, ¿no? ¿O cómo? Sí, lo pueden cesar, pero les recomiendo que no la cierren porque la vamos a utilizar todavía. Pueden moverla, disminuirla de tamaño, minimizarla. Yo les recomiendo que no la cierren porque todavía la vamos a usar. Porque Ya ahora está vamos bien, a hacer... doctor. Ya, haremos ahora la 1 contra la 3. Tienen Doctor, que ser... ¿Sí? doctor, sale, digamos, es disperso, pero en forma curva sale, ¿es así siempre? Vamos a Sí, analizarlo. doctor. Ya En han sacado curva el sale. informe. Sí, Sí, sacamos. Ya. en curva sale.
Ya, vamos a analizarlo entonces. Correlación, doctor, sale 0.94. Sí, 0.94. Sí, Ya. esa es la correlación que sale. ¿Qué más? La covarianza sale 6.2 y el conteo 11, igual que el anterior. Igual que el anterior, entonces, ¿quién puede explicar? ¿Es igual o no es igual que el anterior? No, el conteo, ¿no? Es igual, se parecen. Ah, aquí está, yo lo estoy poniendo ahora, ¿no? La columna, hemos hecho ahora la columna 3 y la columna 1. Ahora, mejor en el orden que hemos hecho. Tienen razón, hemos hecho un ajuste lineal y compararemos. En el primer caso hemos obtenido una correlación de 0.94 y en el segundo caso, ¿cuánto tenemos de correlación? 0.94 también. ¿Es igual o no es igual al primer ejemplo? Solo por decimales, ¿no? Porque en el primer ejemplo Varía es por decimales. 0.94, 82, 66 y en el segundo es 65 al final. Por Sí, uno no, más o menos. sí, pero es tan despreciable el error que la correlación es prácticamente la misma, pero son gráficos diferentes, ¿no? Ya, Sí, doctor. pero prácticamente la correlación es la misma. Segunda pregunta. ¿Nuestra ecuación es diferente, es parecida? ¿Cómo la ven? Las ecuaciones que explican cada una de las gráficas. Puede que haya unos decimales chiquitos, pero en resumen, ¿cómo ven los valores de las ecuaciones? ¿Muy parecidos o muy diferentes? Muy Son parecidas. similares. Muy parecidas, doctor. Ya, entonces estamos viendo que son dos casos en los que la correlación es muy parecida, prácticamente la misma, que la ecuación es casi la misma también, ¿no? Varía con unos pequeños decimales, pero si los redondeáramos a 2 decimales, serían prácticamente los mismos. ¿Y el R cuadrado, que es la bondad de ajuste del modelo, es diferente o es igual? Igual. Igual, ¿dónde está? Igual. Entonces, comparando ahora este primer ejemplo de esa regresión lineal y este segundo ejemplo, ¿qué podrían decir ustedes? Estamos viendo dos casos que tienen una correlación idéntica, una ecuación idéntica y un R cuadrado idéntico. Entonces, ¿los dos son iguales o qué podemos hablar en esos dos casos? ¿O qué creen que deberíamos hablar? Una tiene una correlación lineal, bueno, las dos tienen lineales, ¿no? Pero la primera es la de la izquierda, ¿no, doctor? Sí. Es la que tiene no sé cómo podríamos decir, pero es igual dispersa, pero esa es la que tiene los puntos más hacia la línea. Lo otro es curva, no sé, tal vez usted nos pueda ayudar con esa interpretación. Claro, lo voy a hacer, pero está bien, estamos en... Doctor, por ejemplo, en el ajuste lineal, en el ejercicio 1, por ejemplo, yo veo en la columna 2, por ejemplo, es 2.75, tantos. Ahora, en el ejemplo de la columna 1 y 3, la columna 3 tiene el mismo valor, solo ha cambiado en la columna 1. ¿Eso es algo notorio, algo significativo también? Es a donde queremos ir un poquito llegando. Lo que yo quiero más que nada llamar la atención en estos dos casos es que si vemos solo el valor de la correlación o el R cuadrado o la ecuación, estamos viendo que son idénticos, pero el comportamiento es distinto. Entonces, todo es importante, hay que ver. Por ejemplo, lastimosamente a veces uno ve gráficos como el que está a la derecha, ¿no? Un comportamiento curvo y le meten una línea. Entonces, lo correcto sería a este segundo ejemplo no aplicar una regresión lineal, sino aplicar tal vez una regresión cuadrática o algo así. Pero eso es
es lo que quería principalmente destacar con este ejemplo, que además de que vean cómo es empezar a hacer este análisis de regresión en el programa, que hay casos en los que una misma correlación, misma ecuación y mismo R cuadrado, pero una está bien ajustada, que es esta porque justamente es un comportamiento lineal, y la otra no está bien ajustada porque no es un comportamiento lineal, sino un comportamiento de otro tipo, cuadrático posiblemente, y que aunque haya una buena correlación, pero esa correlación no está explicando el real comportamiento de estos datos, ¿no? Porque estos datos, si los vemos, podemos hacer unas extrapolaciones dada. Entonces, eso es lo que quería también que veamos al mismo tiempo. Cómo obtener o cómo obtener los parámetros en nuestro programa para una regresión lineal y cómo ver un caso en el que también tenemos los mismos valores buenos de ajuste, pero la regresión tal vez no es la correcta. Y eso lastimosamente se ve en algunos casos de distintos colegas incluso, ¿no? Que a veces no es solo meter, o sea, el razón es, no es solo meterle, ¿no? Hay que analizar el comportamiento de los datos y ver si corresponden a hacer una regresión lineal o hacer otro tipo de análisis. Ahora haremos entonces el último ejemplo, la columna 1 con la columna 4. Obtengan la correlación, la ecuación de ajuste y el R cuadrado. También sale 0,94, doctor. Pero es ¿Qué más? 0,9481. ¿Qué más? Después sale la covarianza 6,257. Voy a La ver. ecuación de ajuste. Un ratito lo he borrado. Ahí, ahorita R le digo. cuadrado 0,89. ¿Perdón? La de ajuste, el resumen de ajuste es R cuadrado de 0,89. Ya. El R cuadrado, recuerden, es la bondad de ajuste, ¿no? Y la Sí. expresión de la ecuación es igual o diferente. Donde explicamos la columna 1 es igual a 2.75 más 0.56 por la columna 1. En el tercer ejemplo, ¿es igual o diferente que el primer y segundo ejemplo? A ver. Se me perdió mi gráfica. Ahora sí, doctor. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál? Perdón. El tercer ¿La ejemplo, columna? los valores de Ya. correlación, el R cuadrado y la ecuación de ajuste de las rectas, ¿son iguales o diferentes en el tercer ejemplo comparado al primero y al segundo? Son diferentes, igual por decimales, en la correlación. En la varianza también, igual por decimales, son diferentes. Ya, pero digamos, si hacemos un redondeo a 2 decimales por lo menos, es muy parecido, ¿no? Casi, miren, el R cuadrado es igual a 0,898, 899. La correlación es también casi perfecta de 0,94 y el ajuste del último, mejor lo pondré en orden, cachito. Ese es el último. Entonces, la primera, la segunda y la tercera. Entonces, miren, la tercera tiene casi los mismos parámetros que la primera y la segunda, pero ¿está bien ajustada o qué creen, qué interpretación dan para ese tercer ejemplo? Parece más ajustada a la regresión lineal. Ya, ¿por qué usted cree que está más ajustada? Porque, bueno, yo lo que veo, ¿no? Que los puntos están más sobre la línea. Ah, Y muy buena observación, los puntos están sobre la línea, tienes razón, pero Casi. todos los puntos, No solamente el ascendente hasta la mitad, y todo. la mitad se abre un poco los puntos de la lineal. ¿qué más? ¿Algo que les llame la atención o solo eso? Mm, ¿Creen que podría mejorar esto de alguna forma, esa línea? Sí, tal vez llevando el punto inferior
un poco la línea hacia arriba y esa línea se puede ya casi volver recta, uniendo casi todos los puntos. Bueno, recuerden que hemos hecho un ajuste en el que estamos, o sea, en teoría el cálculo que hemos hecho es la mejor recta que podíamos encontrar con los menores errores que ajusta a nuestros datos. Entonces, cualquier otra recta que utilicemos va a tener más errores. Pero ¿habrá otra forma de mejorar? ¿O qué más les llama la atención? Algo que ha dicho su colega es que está viendo que muchos puntos se acercan mucho más a la recta, pero a pesar de que muchos puntos se acercan más a la recta, la correlación sigue siendo igual que los otros dos ejemplos. ¿Qué más podríamos interpretar o por qué nos sale, al comparar con los otros ejemplos, un valor de correlación tan parecido? ¿O qué podríamos hacer para de pronto tal vez mejorar esa correlación? ¿O no se puede? Ops, perdón. Están viendo aquí arriba, ¿no? Pues que aparezca mi mouse. Cachito. Ya. Entonces, aquí estamos viendo que los puntos están mejor posicionados en función a la línea, ¿verdad? Sí, sí, doctor. Pero aquí hay un punto que ya está disperso. Y este punto de aquí, Mucho más disperso. Más alejado y más disperso. Más alejado, sí. ya. Ese punto, ¿habrá algún punto en los otros gráficos tan alejado como ese? No, ninguno, él es el más alejado. Ya. Entonces, eso es importante también de ver en este ejemplo, que hay una tendencia muy buena de los puntos, pero hay un punto, ¿no? Que, ese punto, justo ese punto nos arruina la correlación. ¿Se Aquí lo hay puede dos eliminar, doctor? ¿Usted qué cree? No sé, yo he visto que en un dato algunos casos lo importante. eliminan. Sí. Entonces, miren, es la columna 1. Bueno, vamos a ver después cuál es, ¿no? Pero ya está marcado. Entonces, y aquí está, miren, esa misma línea, bueno, después, es una decisión que depende el análisis que ustedes estén haciendo. A veces es un error, a veces es un dato que naturalmente, ¿no? Justo es una persona que tiene un nivel más alto de colesterol porque la genética y no sé qué. A veces es un error de que justo el que tomaba el dato se ha dormido y no ha calibrado el equipo. Entonces, cada caso es un caso. Depende de lo que estén analizando. Si es algo general que ustedes saben que eliminando ese punto, pero todo lo que eliminen, si es su tesis o un artículo, ya, voy a eliminar este punto para que esta recta sea mejor, pero tienen que escribir qué están eliminando y por qué. Porque puede ser lo contrario. ¿Qué tal si estamos buscando a alguien que tenga una capacidad mejor a todos los demás? Y justo puede ser ese punto, ¿no? Que aunque sea uno, ya me da un justificativo de un medicamento que de 20, que quiero saber por lo menos quién es el que tiene resistencia a un Todo por ese antibiótico. certificado, ¿para qué me habré ofrecido? Es muy relativo, entonces, el punto que quiero mostrar es que, primero, puede haber casos en los que las correlaciones pueden ser idénticos en circunstancias distintas, ¿no? Como eso. Y este caso de los outliers, ¿no? De los puntos o datos que están fuera del patrón, es algo que antes se decía, hay que eliminarlo, nada más, pero en realidad depende. Todo lo que ustedes hagan, si van a eliminar, tienen que decir por qué están eliminando ese dato y cuál es. Entonces, va a decir en su informe, la correlación tenía 0.94 y cuando hemos eliminado ese valor ha subido a 0.98, 0.99 y tienen que decir cuál, pero tienen que decir todo lo que hacen. Pero como les digo, puede ser una situación opuesta, que por decirles tienen 20 especies de plantas y quieren ver cuál sea la que no es influenciada o la que mejor sirve para un tratamiento de plantas medicinales. Y justo esta que se sale del patrón, se sale porque es tal vez la que están buscando de 20, 30, 50 ensayos. Entonces, depende, ¿no?
eso nos ayuda un poquito. Lo importante es eso, explorar los datos, saber lo que ustedes están haciendo y ustedes van a ser los que decidan, este dato para mi estudio es bueno o este dato para mi estudio es malo y por qué voy a hacer una eliminación o lo voy a mantener, porque puedo pensar yo que lo debo mantener porque es parte de la población o se presenta un conjunto de datos que vienen de un lugar, tantas cosas. Entonces, puede ser esa situación que se elimine o que no se elimine, pero depende de su estudio. Entonces, eso es Doctor, para una ustedes. pregunta. Adelante. Doctor, ¿esto no se equivocaría tal vez con manipular los resultados, doctor? ¿No habría problemas con eso? O sea, lo importante, manipular los datos es cuando ustedes no informan algo, lo hacen a escondidas. Entonces, si yo hago mi informe y digo, he eliminado un dato extremo porque, o sea, si yo lo estoy escribiendo y le estoy informando, es una cosa. En cambio, si yo simplemente me da ese resultado y digo, mejor para mi examen lo anulé y no digo nada y yo veo el resultado y no sé lo que usted ha hecho, ahí sí es una manipulación porque no se está informando lo que se ha hecho, no en el proceso. Pero si yo lo elimino, pero yo digo en mi informe, se ha hecho el análisis y se ha eliminado 2 datos que son fuera del patrón para ajustar el modelo. Si usted lo escribe y dice cuáles han sido esos datos y el motivo del por qué los ha eliminado y los justifica y los informa, no es una manipulación. Pero si usted no lo informa, o sea, si digamos yo digo, no sirve para mi artículo, lo voy a sacar y mi artículo va a ser perfecto, pero no lo informa en su artículo, ahí sí es una manipulación. Y eso es algo muy importante, ¿no? En la ética de cualquier análisis. Por eso estamos viendo también esos ejemplos. Y como decimos, eso depende, y muchas gracias por la pregunta, porque hay que resaltarlo. Todo lo que hagamos, Gracias, doctor. tenemos que escribirlo para que quien vea el artículo y quiera comprobar lo que hemos hecho, porque eso ocurre mucho en la literatura científica. Hace poco con el mal de Parkinson, no sé si han leído, hay todo un escándalo mundial de unos datos que desde hace 15 años han servido como la piedra fundamental de muchos tratamientos y ahora están descubriendo que ha habido una manipulación, porque han habido eso justamente, ¿no? Cambios de los resultados que no se han informado, entonces los que han leído después pensaban que eso era y en realidad no era porque han habido cambios. En cambio, si los investigadores hubieran dicho, hemos obtenido el resultado y no hemos incluido estos datos por X o Z motivos, ya quien lee después si lo quiere repetir y todo, porque eso pasa muchas veces. Uno quiere repetir un experimento y no salen los datos y ahí empiezan las dudas y todo eso. Entonces, en cambio, si uno dice, mi análisis ha salido esto y he eliminado un punto o 2 puntos por este motivo y mi resultado, por tanto, está basado en eso, ahí está correcto porque quien lee puede reproducir lo que ustedes han hecho, entiende por qué lo han hecho y está con todo eso claro. Entonces, depende cada caso si eso se elimina o no se elimina, pero hay que informar todo en su procedimiento. Y a ver, solo para terminar, voy a cerrar estas 2 ventanas porque ya hemos entendido cómo hacerlo. Y esa ultimita no la vamos a cerrar solo para ver qué pasa con nuestro análisis si sacamos el número 10. ¿Cómo hago mi análisis sin incluir el número 10? Que aquí no. Lo bueno de nuestros programas es que si yo marco todos, ¿no? Dinámicamente lo que voy marcando me indica quiénes son en mi gráfico. Entonces, estoy apretando el mouse derecho para que marque ese cuadradito y yo puedo manipularlo, ¿no? Digamos, si quiero ver en mi recta quiénes son estos 3 o estos 2, me va a mostrar. Entonces, quiero saber quién es ese que se sale. Es la línea número 10. ¿Alguien recuerda cómo hago para que se haga el análisis sin el número 10? Sin bozarlo. Puedo bozarlo, pero mejor es no bozarlo para no perder el dato. Excluir, doctor, ¿se puede? Exactamente. Nos vamos arriba, ¿no? A las filas. Sí. Como ya está marcado, excluir. Entonces va a salir un símbolo y ya nos dice que está excluido y vamos a hacer el análisis y el análisis ya va a hacerlo sin ese dato. Entonces hacemos otra vez. Columna 1 en X, columna 4 en Y, y vamos a ver si ese resultado mejora o no mejora. Ahí está nuestro dato, parece que ha mejorado mucho, ya no está el 10, ¿no? Pueden ver que ya no está el 10, hay 2, 4, 6, 8, 9, 10 de 11 datos. Hacemos nuestro ajuste lineal
Y vamos a ver nuestros estadísticos de resumen. Miren, la correlación es 0,99, prácticamente 1. Entonces, Perfecto, casi. claro, entonces pueden hacer eso, pero recuerden, tienen que escribir en su informe. Se ha eliminado un dato porque, y ahí ustedes dirán porque se salió del padrón y nuestro ajuste está siendo exploratorio, o porque era un dato con sospecha de anomalía y ha sido eliminado. Tienen que decir por qué y justificarlo y bueno, continuar. Gracias al colega que preguntaba porque eso es lo que tenemos que hacer. Y para terminar esto, entonces, vamos a cargar el segundo archivo, que es el ER2, UPA2, que les voy a cargar enseguida al WhatsApp. A ver, lo encontraré. Y encontraré el grupo. Un cachito. Y aquí están mis archivos. Ya les estoy compartiendo un archivo que se llama R2 UPA2. Voy a cerrar mis otras ventanas. Y aquí solo es algo muy práctico de hacer. Vamos a hacer un análisis exploratorio de la columna 1 como X y la columna 2 como Y, pero solo de los primeros 6 datos. Entonces me dicen quién ha conseguido hacer solo del 1 al 6. Tienen que ustedes ya han visto cómo hacer, que no incluye los otros datos. ¿Usted ya los Salió excluyó, no, automático, doctor? doctor. ¿Está programado? ¿Perdón? Usted ya los excluyó, ¿no, doctor? Sí, ya No. está marcado, por si acaso está Usted ya lo marcado de excluyó. 1 a 6. Ah, ya. Bueno, creo que he grabado otra versión entonces. Pero rápidamente lo voy a hacer solo para mostrarles algo y ustedes me ayudan a interpretarlo. Perdón. Excluiremos del 7. Sale curvo. Vamos a filas, excluimos del 7 al 15, ¿verdad? Entonces del 1 al 2 hacemos el análisis, ajustaría en función de X, la columna 1 a X, la columna 2 a Y. Aceptamos. Aquí voy a poner los apelidos. Sale, El ajuste lineal. sale 0.9037 la correlación. ¿De todos o solo ese pedacito que acabo de analizar? Solo el pedacito del 1 al 6. Ya, ¿cuánto le sale a usted? 0.903748. La Y el correlación. la correlación. Del 1 al 6. Mire, yo también acabo de hacer del 1 al 6, pero a mí me sale 0.99. Uy, es con lo que usted eliminó. Estaba del 7 al 15 eliminado. Ya. Usted ha hecho también eliminando del 7 al 15. Del 7 al 15. Entonces deberías darnos el mismo valor de correlación. 0.99. A mí me sale 0. A ver, voy a volver a hacer otra vez. Sí, sí. Doctor, yo he hecho y sí me sale igual que usted, 0.99. Ya. Veremos qué ha pasado con la colega que debería salirle igual también. Estoy excluyendo. Voy a volver a hacerlo ahorita. Ya. Mientras yo he hecho el análisis solo de los primeros 6 y que me da una recta muy interesante y ahora voy a excluir, o sea, voy a incluir nuevamente, voy a anular la exclusión, ya están anulados y ahora voy a hacer de todo el conjunto de datos en uno solo. Doctor, un favor. Sí. No le he podido interrumpir hace rato porque estaba dando los ejemplos y todo, pero en mi cuadro, en lo que yo abro en mi programa, me sale desde el ajuste lineal, no me sale nada esto de estadísticos de resumen, no me sale nada, desde el ajuste lineal me sale. Ya, está viendo la pantalla aquí, ¿verdad? Y por eso le digo que no me sale desde el ajuste lineal, desde el primer ejercicio me sale eso, por eso es que no podía entender muy bien y no me sale el ajuste lineal, o sea, desde el ajuste lineal para abajo me salen los datos, pero donde está estadísticos de resumen, correlación, covariancia, no me sale nada en los ejercicios que estoy haciendo. Haga una captura de pantalla y me puede mandar al WhatsApp para que veamos qué ha pasado mientras hacemos esta parte con los colegas.
Ya, Doctor, me parece que lo de la colega es porque no está poniendo lo que es el desresumen. Y le está saliendo solo, llega hasta la línea y le falta el desresumen. El que está más arribita, estadísticos de resumen. Esito le está faltando, me parece. A ver, analizaremos a la colega que tenía problema. ¿Le sale todo este diálogo o solo desde aquí? ¿Le sale todo este diálogo como está aquí? perdón, en eso en análisis he abierto donde nos ha hecho poner las columnas y todo, o en donde me he perdido. Ya, permítame volver un momentito. Sí, análisis, ¿verdad? Sí, Ajustar Y en función de X. sí, eso he hecho. A ver, voy a volver a abrir igual. Y eso, de la 1 a La la columna, 4 nomás tengo el ejercicio. No tengo eso de la 1 a la 2, por eso es que no he hecho ese ejercicio tampoco. allá, hemos enviado un segundo archivo al grupo de WhatsApp. Ah, ya. Pero primero veré el primer ejercicio donde se ha hecho del 1 al 4, me he ido a análisis, he hecho ajustar y luego ¿dónde me he perdido ahí? Donde dice la colega de estadísticos del El resumen. desresumen, ese le falta. Es que Se ¿dónde tengo? hizo el lineal y le falta el desresumen. ¿Ha llegado hasta esta parte? O sea, esa flechita, a ver, ciérralo esa ventana otra vez para ver dónde me ajuste. ¿Consigue No, hacer este gráfico? Sin la línea, solo los puntos. sí, a ver, voy a hacer el ejercicio de nuevo. Mm, Doctor, solo informarle que sí, evidentemente del 1 al 6 es 0.99. Yo he hecho Ya, con todo y me salía curvo y me salía menos. ya. en Tal vez con la correlación. colega que está haciendo o tiene el problemita, tal vez al final de la clase nos podemos quedar para resolverlo, para que los demás vayan avanzando. Sí, está Es- bien, gracias, doctor. no se preocupe. Entonces, miren, solo era un detalle. Hemos hecho un pedacito del análisis y parecía recto y los mismos puntos están aquí, pero ya estamos viendo que en realidad son de un grupo más grande que es una curva. Entonces, era un poco solo para ver, obviamente los valores de correlación han cambiado, pero para considerar también cuántos puntos de un universo comparamos. Y ahí no, vamos a hablar un poquito más en detalle del método de muestreo. Imaginen que esto es una población de sus pacientes, no sé, tantas formas de pacientes. Si yo por algún motivo solo he hecho un muestreo que no estaba bien hecho y miren, se muestraba a esos primeros que podían ser estos 6 desde la izquierda, podía encontrar que sí había una correlación lineal entre el uso de un medicamento y la tasa de recuperación, tal vez. Pero en este otro universo en el que están esos puntos, también hay más puntos y estamos viendo de nuevo que en realidad tal vez una línea recta no es el mejor ajuste, sino otro tipo de ajuste. Entonces, el resumen es también hay que leer la literatura y ver cuál ha sido el criterio para tomar las muestras, cuántos puntos se han tomado también. O sea, se puede hacer una correlación desde dos puntos, pero a medida que tenemos más puntos, también empezamos a tener más tipos de comportamientos distintos. Entonces, también, además de ver el valor de la correlación, la ecuación de ajuste, el R cuadrado e incluso el gráfico, también hay que un poquito indagar o escribir cómo hemos hecho nuestro muestreo para que no nos ocurra eso, ¿no? Que si yo tomaba un universo que tal vez yo he muestreado, no sé, tal vez los pacientes que han llegado en la mañana o algo, y tengo un comportamiento, pero entender mejor lo que estoy analizando para ver si realmente estoy tomando bien mis datos o debo plantear mejor la forma en la que voy a tomar mis datos. Y también el N muestral, ¿no? Generalmente cuando tenemos más Ns, independientemente del trabajo, siempre tenemos una representatividad más interesante del universo. Entonces son como algunas sugerencias, ¿no? Para que cuando hagan sus análisis estadísticos, si van a quitar datos, digan por qué, que por lo menos tengan, si van a hacer análisis de dos variables, su correlación, su ecuación y su R cuadrado, el método que han mostrado, etcétera, para que realmente se muestre que han hecho un buen trabajo y no estén sujetos a observaciones que pueden anular a veces sus trabajos. Esto los daremos un ratito. Entonces,
Voy a poner no guardar. Todos esos análisis también se pueden guardar. Bueno, espero que ustedes por su cuenta también estén explorando el programa porque tiene muchas opciones que en la medida que ustedes vayan familiarizándose también van a ir teniendo más destreza en el uso. Entonces, hasta ahora hemos visto rápidamente qué es una relación entre variables, qué es un diagrama de dispersión, qué es la covariancia, la relación directa, inversa, qué es una correlación lineal, el grado de relación lineal entre variables, lo que tiene que ver con la predicción, las variables dependientes, independientes, los residuos y al final lo que es un modelo lineal simple con un ejemplo. Entonces, eso nos va a ayudar a avanzar en lo que queremos ir teniendo, ¿no? Las destrezas para los análisis estadísticos que ustedes van a empezar a hacer cada vez más y más. Y permítanme abrir la siguiente clase, que es la parte de las hipótesis. ¿Qué es una hipótesis en estadística y cómo vamos a empezar a tener las destrezas de los análisis para responder a estas hipótesis? Ya, vamos a cesar esto. Un detalle más que ahora, antes que lo olvidemos, vamos a verlo en este análisis. Voy a volver al JMP. Un momentito. Jaboncillo más libanel. Jaboncillo más libanel. Y vamos a abrir de nuevo este análisis. Algo interesante del programa es que puede ser, imagínense que tienen no solo una variable, digamos, X y 3Y, pueden tener 5, 6, 8, 10, 20, a veces son decenas de variables, cientos de variables, o queremos ver las relaciones entre todas ellas. Entonces yo puedo hacer la 1 con la 2, la 1 con la 3, la 1 con la 4, la 2 con la 3, la 2 con la 4, la 3 con la 4, imaginen tantas correlaciones que tendría que ser 1 a 1, pero también yo puedo hacer una forma directa de ver todas las correlaciones en uno solo en el programa. Puedo venir aquí a los análisis y vamos a hacer algo muy básico que es un método multivariado. Entonces vienen aquí multivariantes. Y aquí ahora vamos a ver las correlaciones de todos con todos para ver la regresión y los valores de regresión, cómo están entre ellos. Entonces ahora, como tengo 4 variables cuantitativas continuas, las voy a marcar las 4 y las 4 las voy a arrastrar o voy a hacer clic en Y. Entonces en Y ya están mis 4 variables y acepto. Entonces miren que en vez de hacer tantos análisis simultáneamente, en un solo clic ya me hace el análisis de las 4. Esta matriz significa que columna 1 está aquí en el eje X y en el eje Y, columna 2 en el eje X y en el eje Y, columna 3 en el eje X en el eje Y, columna 4 en el eje X en el eje Y. Entonces, si yo quiero ver la columna 2 con la 4, si yo interpreto que la columna 2 está aquí en el eje X, la columna 4 va a ser en el eje Y, entonces este gráfico es el que tengo que interpretar si quiero la columna 2 con la 4. Pero aquí tengo la correlación de todos con todos. En el archivo R2UP, el primero que hemos abierto, todos han conseguido hacer este análisis directo de correlaciones de varias al mismo tiempo, pero estamos viendo correlaciones par a par, todavía no en otro análisis que es todas en uno, sino par por par, pero todas las combinaciones de pares. ¿Todos han conseguido hacer esto? Doctor, ¿Cómo ha jalado para unirlos? no, doctor, todo quiere que lo llevemos a la Y no hay X. ¿Cómo está planteando esto? No Ya, sé. lo voy a repetir. Hemos hecho ahora la 1 con la 2, ¿verdad? Y también Sí. la 1 con la 3 y la 1 con la 4. Pero si yo tuviera interés en ver la 2 con la 3 o la 2 con la 4, no hemos hecho, y tampoco hemos hecho la 3 con la 4. Entonces, si tenemos más variables y queremos ver, en vez de hacer par por par, cada vez abrir, análisis, X, Y y todo, también podemos hacer otro camino ya, que es un poco más general. Entonces podemos ir a análisis, pero ya no ajuste Y en función de X, sino vamos a ajustar todos contra todos. Entonces, vamos a ir a métodos multivariantes, a la opción multivariante. ¿Hasta ahí han llegado? Sí, hasta ahí sí. Ya, hacemos un clic y No, nos sale todavía. ya llegaremos todos juntos.
¿Han llegado hasta Método Sí, Ya. Y Entonces, hasta ya esta no es se una ventana como que siempre hemos hecho para decirle al programa qué variables vamos a utilizar. Entonces, vamos a pintar las 4 variables. Pueden pintarlas todas o una a una. Pueden marcar aquí y hacer clic en Y o pueden jalarlo, ¿no? Digamos, columna 1, aprieto el botón Y, la lleva. Marco la columna 2, la lleva. O la columna 3 la puedo jalar. O aprieto 2 clics. Hay muchas formas de que aparezcan en Y. Pero el punto es que ahora queremos que las 4 variables estén en este diálogo en la ventana de Y columnas. ¿Hasta ahí han llegado todos? Sí. sí, Ya, aceptamos. Sí, doctor. Ya está. Ya solo. Y les ahora tiene que sí. salir este resultado. Sí. Sí, Sí, doctor. salió. Entonces, entienden que aquí ahora, en el eje X, miren, son 4 gráficos por separado, pero todos están mostrándose juntos. Entonces, en el eje X está, ¿no? La columna 1, o sea, mis valores, mis columnas de variables. La columna 1, la columna 2, la columna 3 y la columna 4. En el eje Y igual están, como están haciendo todos con todos, la columna 1, aquí está toda la columna 1, la columna 2, la columna 3 y la columna 4. Ahora, pueden ver que al medio, ¿no? La columna 1 con la columna 1, la columna 2 con la columna 2, la columna 3 con la columna 3, la columna 4 con la columna 4. Como estoy haciendo lo mismo en los dos ejes, es de esperar que esta parte de arriba de todas estas combinaciones sea la misma de aquí abajo, porque puedo hacer la 2 contra la 3 o la 3 contra la 2, que es lo mismo. Entonces, este gráfico que es la 2 contra el 3, lo voy a encontrar aquí también, aunque al revés, ¿no? La 3 con la 2, pero el comportamiento va a ser el mismo. Entonces, es solo para hacer muchos análisis al mismo tiempo y puedo venir aquí y igual, ¿no? Me dice ajustar línea. No se preocupen por las sombras, después vamos a explicarlos, pero ya en vez de hacer uno por uno, estoy haciendo el ajuste de todas mis variables en uno solo. Incluso puedo pedirle que me muestre las correlaciones, y están aquí las correlaciones de todos mis puntos. Y bueno, es solo un poquito para mostrarles que se puede hacer esos análisis uno por pares. Miren, hubiéramos tenido que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 análisis por pares para tener todas las combinaciones aquí, pero podemos hacerlo de una sola vez también. ¿Hasta aquí han llegado todos? Sí, doctor. Sí, doctor. Estamos ahí. Entonces, eso también es una forma de ir conociendo un poquito más el programa. Para lograr esa línea rosada, ese pintado, ¿cuál ha marcado, doctor? No he entendido muy bien. Aquí, en la flechita, vamos a sacarles. Aquí en matriz de gráficos de diseño. Ajustar línea. Exactamente, ajustar línea. Solo le he marcado exacto. Ya, gracias, doctor. De nada, también si quieren, ¿no? Pueden eliminar los puntos. O sea, ya es un poquito a lo que cada uno más o menos necesite para sus análisis. El punto es que el programa que estamos analizando no es solo para que lo usemos en clase. Ustedes ahora que terminemos la clase, mañana, el sábado, tienen que estarlo explorando, familiarizándose, suban datos, vayan haciendo las cosas que estamos haciendo, exploren otras cosas, tengan familiaridad con el programa y así vamos a avanzar en lo que nos falta para empezar a hacer los análisis de hipótesis, vamos a hacer ANOVAs, por lo menos todos los tipos básicos de comparaciones estadísticas, paramétricas, no paramétricas. Entonces tienen que tener familiaridad con el programa para que ustedes después por sí solos puedan hacerlo. Lo que les vamos a mostrar en las clases es, digamos, lo básico y ustedes después solitos van a poder hacer las demás cosas. Bueno, esto lo voy a cerrar entonces y vamos a ver, antes de que sea más tarde, una introducción por lo menos a lo que es la introducción a los contrastes de hipótesis, que ¿no? Es un poquito ya en donde sí tenemos que empezar a ser más criteriosos, no solo en lo que queremos ver, sino cómo hacemos las preguntas estadísticas. Pero yo quisiera sugerir lo siguiente, son las... Ya va a son ser hora, doctor. 10 menos 5. Sí. Tal vez esto lo podemos avanzar la próxima clase y vamos a intentar hacer menos teoría y más un poco de los recursos para los análisis estadísticos con el programa.
para que ustedes sean independientes en los análisis básicos de estadística también. Sí, doctor. Doctor, yo quiero hacer una consulta. Claro. Bueno, doctor, es acerca de la tarea 2 de la segunda, la tarea 2. ¿No? Si usted me puede explicar un poco más en qué consiste, porque ha colocado un artículo, ¿no? Y dice, esto se presenta en una gráfica. Vamos a utilizar todo lo que nos está mencionando. ¿Eso me podría explicar, por favor, la tarea 2? Permítame, en este momento no recuerdo qué era. Déjame abrir un ratito la tarea 2 para que recuerde bien. Un instante, por favor. Abrir la tarea 2. Ya, un momentito, voy a abrir mi archivo para recordar cuál era la tarea 2. Ya. Decía, ¿no? Del siguiente artículo. A ver, déjenme abrir un cachito. Aquí mejor lo pondré. Ahí está la tarea 2. Está el link de un artículo que dice Producción Científica de los Asesores de Tesis de las Facultades de Medicina Humana en el Perú, ¿verdad? Y ahí está el link. Ustedes abren el link y van a encontrar el artículo. Entonces, en el artículo van a encontrar datos y van a encontrar muchas cosas. Y lo que ustedes tienen que hacer es graficar el rango intercuartílico del número de publicaciones de cada uno de los últimos 5 años. Entonces, hay unas tablas en ese artículo. Esos datos de esas tablas tienen que graficarlas con los que ustedes ya han aprendido a hacer los rangos intercuartílicos. Y eso es lo que tienen que hacer. Y ahí van a ver esta tabla que tiene 2 divisiones para la base Scopus y el Google Académico. Entonces, solo tienen que graficarlo nada más. En realidad es bastante concreta. O sea, doctor, tendríamos que pasar esa información, en esos datos que usted dice, en Excel y luego jalarlo para hacer ese análisis. Exactamente. Ya. Bueno, entonces, con esto un poquito resumiríamos lo que hemos avanzado el día de hoy para que en la próxima avancemos esto un poquito más puntualmente y tal vez estemos más tiempo en el programa para ver cómo se hacen algunos análisis que vamos a ver en la próxima clase. Sin más consultas, entonces, muchas gracias a todos. Y cualquier cosa igual puedes... Sí, adelante. Perdón, esto de la segunda tarea, como le había preguntado, en la tarea dice para el miércoles 2, y usted en la última que nos habló de la tarea 1 nos puso que el 2 entreguemos el lunes 31. ¿No se quedaría nomás en la fecha 2 como estaba fecha límite de entrega, doctor, por favor? Sí, doctor, por Sí, por favor, favor. Ya. que quede como estaba. Ya. El Pero dos, el otros dos. ya hemos entregado, doctor, también la tarea. ¿La Sí, tarea sí. 2? No, tarea 1. No, de la tarea 2 le digo, doctor, no, del 1 no estoy hablando, del 2. Ya. Es que 2 No, dice fecha límite, miércoles 2 dice. Entonces, usted dijo el lunes, cuando le hemos pedido la prórroga de la tarea, o sea, del examen 1, nos puso el 1 el viernes, o sea, mañana, y el 2 el lunes, pero el lunes es 31. Pero cuando hemos abierto la tarea 2, dice fecha límite 2 de noviembre. Entonces, eso es lo que le estábamos pidiendo, doctor, o sea, que el 2 se quede nomás, la tarea 2 se quede con la fecha 2. Ya, denme 5 minutos y les voy a escribir al grupo. Yo solo debo hacer una consulta con administración y les doy la respuesta en 5 minutos al grupo, por favor. Está bien, doctor. Está bien, doctor. Ya. Guardamos.
Muchas gracias entonces, y en 5 minutos les escribo al grupo y cualquier cosa que vayan teniendo dudas, siempre estamos a disposición. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias. Sigue diciendo para el 2 de noviembre.